¿Pasa a vosotros, hermanos? Sí. Una vez más, ¿pasa a vosotros? Le damos gloria a nuestro Dios, hermanos, por estar en este lugar, bendiciendo su nombre con este bonito grupo de alabanza, ¿verdad? Le damos honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Incline su cerviz conmigo y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, bendecimos tu nombre, Señor, por estos momentos de esparcimiento espiritual, Señor. Por este tiempo, Señor, en donde nos has permitido, a través de nuestros labios, Señor, presentarte nuestra alabanza, Señor, un sacrificio, una ofrenda de labios hacia ti, que sin duda, Señor, tú la has recibido y queremos que sea delante de ti como un perfume agradable. También, Señor, en estos momentos en que estamos por abrir tu palabra, queremos rogarte que con la dirección de tu Espíritu Santo puedas derramar, Señor, en nosotros sabiduría y entendimiento sobre de ella, para que podamos entender el mensaje, Señor, y así ser edificados por ti y por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, todas estas cosas por pedírtelas, suplicártelas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. Antes de que vayan a sus lugares, me gustaría que abrieran sus Biblias en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a leer unos versículos antes de que puedan sentarse, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Gloria al Señor. Pueden acomodarse, hermanos. Quiero darles las gracias, hermanos, por la recepción que han tenido para con nosotros, hermanos. Ha sido muy satisfactoria, hermanos. La comunión estuvo de maravilla. Y lo que queremos traer para con ustedes, o lo que venimos, hermanos, a presentar por medio de la palabra de nuestro Dios, posiblemente es algo que ya nosotros sabemos, ¿verdad? O tal vez vamos a confirmar algunas dudas que puedan existir en cada uno de nosotros. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es de que cada uno de nosotros, cada uno específicamente, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno de nosotros somos amados por Dios. Somos importantes para Dios, porque somos su pueblo, porque somos sus hijos, porque Jesucristo dio su vida misma para que usted y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios, y para que usted y yo pudiéramos entrar en una relación de paz, en una relación de santidad con nuestro Dios. Hermanos, somos amados. Bastante somos amados. Y miren los propósitos de Dios. Cuando leemos la carta a los Romanos, en el versículo 28, decía que para todos que todas las cosas salen para bien, para todos aquellos que son amados, conforme al llamado de nuestro Dios. Y luego dice que a aquellos que conoció, ¿verdad?, los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y aquellos que predestinó para
para esa transformación, para ese cambio, esa nueva vida, dice que los predestinó también para glorificar. O sea, el Señor nos ha amado desde principio hasta el fin. Lo que decía este canto, hermanos, Él ha hecho todo. No, decían, no hay nada con lo cual pueda yo pagar lo que Jesús, lo que Dios ha hecho para con nosotros. Por eso somos especiales, por eso somos amados. Cuando el apóstol Pablo habla, hermanos, en la carta a los romanos, hay una palabra que se repite muchas veces y que tiene un significado muy especial en cuanto a nuestra relación con Dios, y esa palabra es justicia o justificación. Hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada, hermanos, que nosotros podamos obrar para que el Señor ponga en nosotros justicia o para que nosotros seamos catalogados por el Señor como justos. Ninguno de nosotros, ningún ser humano. Lo único, hermanos, por lo cual nosotros recibimos justicia y somos llamados a obrar en justicia es por la justicia de Jesucristo. Porque Él es el único que ha podido obedecer los mandamientos de Dios sin caer en pecado, y entonces cuando venimos ante la presencia de nuestro Dios, Dios ya no nos mira conforme a nuestros hechos, no nos mira conforme a nuestras obras, sino que nos mira a través de Jesucristo. La justificación es uno de los temas favoritos del apóstol Pablo en esta carta. Usa la palabra justicia y quiere decir, hermanos, justicia quiere decir no la que nosotros obramos. Cuando se trata de la vida cristiana, justicia significa la debida relación con Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo, a la debida relación con Dios. Y en esta, hermanos, en esta parte sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, hermanos, para estar en una relación de vida con nuestro Dios. No para que seamos salvos, no. No para que nos ame más Dios, no. Dios ya nos amó. No para que por alguna razón nosotros seamos perdonados, no. Dios ya nos perdonó. Dios nos ha amado de principio a fin. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que mantengamos esa relación con Él debidamente. Por lo tanto, hermanos, Pablo encuentra el único camino a la justicia en la actitud de confianza absoluta y total. Y aquí es donde ya empieza la vida cristiana. En nuestra vida cristiana, aquí es donde ya empezamos a actuar, ¿verdad? Para mantener esa debida relación con Dios, y es, hermanos, una confianza completa, una confianza plena y absoluta en Dios, en una completa y total rendición, o sea, rendirnos a Él, humillarnos ante su presencia. Sí. Cualquiera que sea la circunstancia, humillarnos ante su presencia. La única manera de llegar a la debida relación con Dios es creer en su palabra y arrojarse o ponerse hacia Él tal como somos, a merced de su misericordia y de su amor. Pero es difícil, hermanos, muchas veces por las circunstancias que vivimos en la vida cristiana, es difícil confiar en Dios, confiar en los hermanos, ¿sí? Confiar en las decisiones. Y a veces también nos olvidamos de confiar en la palabra de nuestro Dios. Pero el camino de la fe, así es. El camino de la fe es confiar ciegamente en el Señor, confiar plenamente en su palabra y decir, Señor, si voy a tomar una decisión o si voy a hacer un paso, Señor, es en tu nombre, confiando en que tú me llevas
por buen camino, en que tú me estás guiando, en que tú, Señor, me estás, o si es necesidad, en que tú me estás llevando en tus brazos. ¿Sí? Y dejarnos guiar, que Él nos lleve por donde nos tenga que llevar, que nos pase por donde nos tenga que pasar, ¿sí? Y que permita que pase en nuestras vidas lo que tenga que pasar. No solamente como individuos de la iglesia, sino también como la iglesia misma, porque aún en nuestras congregaciones, hermanos, llegan circunstancias difíciles en lo que lo único que podemos hacer es confiar en que Dios va a obrar en toda circunstancia. No hay nada más que hacer. Pero al confiar, estamos haciendo mucho. Para Pablo, el centro de la fe cristiana era que no podemos nunca llegar a ganar o merecer el favor de Dios. Así decía el canto: inmerecedor soy de tu gracia y de tu favor. No podemos nunca llegar a ganar o a merecer el favor de Dios, ni es solo lo que Él espera de nosotros, tampoco es lo que Dios espera de nosotros. Todo depende exclusivamente de su gracia y que nosotros confiemos en la gracia de Dios. Hablar de la gracia de Dios, hermanos, es un poquito difícil porque en nuestras mentes limitadas no alcanzamos a comprender la gracia de Dios. Pero Pablo ha hecho una exhortación o una disertación, ¿verdad? En sus palabras, en su enseñanza, en varios capítulos de Romanos y en el capítulo 8, para cerrar todo lo que él ha dicho, hermanos, él ya no va a explicar, él va a hacer un resumen, y el resumen que él va a hacer para definir la gracia de Dios son 5 preguntas. Y esas preguntas son las que quiero meditar con ustedes en esta tarde. Las 5 preguntas son así, o más bien vamos con la primera pregunta. Pablo quiere darnos a entender la gracia de Dios de esta manera. Imagínense, hermanos, que estamos en un lugar oscuro y que de repente vemos como una chispa empieza a levantarse del suelo, a subir por los aires, y cuando ha llegado a cierta altura hace una explosión y muchas chispas salen de esa explosión, un juego pirotécnico, ¿sí? ¿Lo han visto? Y cómo se ve el cielo bien bonito, cómo se ilumina eso, especialmente, no sé, en el 4 de julio, especialmente cuando sueltan, ya cuando se va a terminar todo, que sueltan todos los cohetes casi juntos y entonces se ve la iluminación. Estas 5 estas 5 preguntas van a hacer eso, para resumir la gracia de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas, la justicia de Dios en nuestras vidas, lo va a hacer con 5 preguntas. Y la primera es en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Acuérdense que anteriormente en el versículo 28 dijo: todas las cosas ayudan para bien a todos aquellos que son llamados, ¿verdad? O conforme al llamado de Dios. Y luego dijo en el verso 29 y en el 30, porque a los que antes conoció, los predestinó para ser a imagen de su Hijo, ¿verdad? Y cuando después de que los predestinó, también los llamó para ser glorificados, desde principio hasta el fin. Y entonces la primera pregunta dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y aquí viene la pregunta, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta no es simplemente ¿quién puede estar en contra de nosotros? Porque si a esto quisiéramos darle una contestación, hermanos, haríamos una lista de todas las cosas que pueden estar en contra de nosotros. Por ejemplo, la enfermedad, la alta de los precios, la corrupción, el cansancio. Las calamidades nos salen al encuentro
y el temor nos oprime. Si la pregunta de Pablo fuera, ¿quién puede estar contra nosotros?, esa lista surgiría rapidito, porque hay muchas cosas que se nos confrontan en la vida. Pero la pregunta no es quién está contra nosotros. La pregunta es, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, hermano, hermana, Dios es contigo. Dios es conmigo. Nuestros padres tal vez lo olvidaron. Los maestros tal vez no pusieron atención a que estábamos ahí o que necesitábamos algo. Tus hermanos tal vez se avergonzaban de ti. Pero al alcance de tus oraciones, al alcance de tus peticiones, está el que hizo los océanos, o sea, Dios. Cantábamos hace un rato, Hosana al Rey de Salvación. Hosana al Dios Altísimo. ¿Saben qué significa la palabra Hosana? La palabra Hosana significa el que salva. Pero también dice que en el idioma hebreo y en otras lenguas parecidas al hebreo, dice que tiene una connotación, hermanos, como de un llanto, como del niño que está gritando que está llorando porque necesita algo. Y esa es la expresión Hosana al Dios Altísimo. Hosana al Rey de Salvación, como necesitando de eso. Tal vez los demás se olvidaron de ti. Tal vez se olvidaron de mí. Pero Dios no se ha olvidado. El que hizo los cielos y la tierra es por nosotros. No es posiblemente está ahí. Tal vez, quizás estuvo ayer, antier. No. La expresión del apóstol Pablo es, Dios es por nosotros. No necesitamos esperar en fila. Dios no nos va a hacer regresar mañana. Él está con nosotros. No podría estar más cerca de lo que hoy está, en este momento. Su lealtad, hermanos, el amor de Dios no va a cambiar si mañana las cosas van mejor. La lealtad de Dios, el amor de Dios por ti y por mí no va a cambiar si mañana las cosas se empeoran. Su amor sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Dios está hoy, en este momento, por ti y por mí. En otras palabras, a tu favor y a mi favor. Es como el padre que acompaña a sus hijos a hacer el deporte. ¿Sí? Los niños están en el deporte allá, y ¿cómo están los padres en las tribunas o al lado de la cancha? Tú puedes, ¿sí? Échale, están echándole porras a aquellos que están en los deportes. Así está Dios hoy, por ti y por mí. Dios está a nuestro favor y está victoriando, o sea, dando victorias a ti y a mí, y diciendo, tú puedes. Échale ganas, ¿sí? Que fallaste ese tiro a la portería, no importa, van a venir otros, pero yo estoy contigo todavía. Como ese papá que está apoyando a su hijo y echándole ánimos, ¿sí? Porras, ¿verdad? Así está Dios por ti y por mí hoy. Si Dios tuviera un calendario, hermanos, imaginario o como lo que nosotros tenemos en casa, sin duda, Él marcaría con un círculo la fecha de tu cumpleaños. Si Dios manejara un carro, ¿sí? Sin duda, pondría el sticker de la escuela a donde vas en su bumper. Porque Dios está por ti
Dios está por nosotros. Mire lo que dice Isaías 49:16. Capítulo 49 de Isaías. Voy a leer desde el versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Le decía Dios ¿a quién? A su pueblo. Hermanos, difícilmente es que una mujer, mamá, se olvide de su hijo o que se desatienda de su hijo. Siempre va a haber el cuidado. Una madre está dispuesta a dar su vida por su hijo. Pero dice el Señor, dice, si se olvidará la mujer de lo que dio a luz y desatenderá las necesidades de su hijo, y dice él, aunque ella se olvidare, yo jamás me olvidaré de ti. Porque Jehová es por ti. Porque Jehová Dios es por nosotros. Entonces, si Dios es por nosotros, ahora sí viene la pregunta, ¿quién contra nosotros? Nada. La respuesta es obvia. Si Dios es por nosotros, nada es en contra de nosotros. Pero nada es en contra de nosotros no significa que no vamos a pasar por procesos o por situaciones difíciles. Las vamos a pasar. ¿Sí? Pero Dios sigue estando por nosotros. La siguiente está en el versículo 32. Volvamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Imagínese que un hombre va caminando por la calle y se da cuenta que unos maleantes están asaltando y dándole una golpiza a un muchacho. Usted decide intervenir, rescata al muchacho y lo lleva al hospital. El niño recibe la atención y se recupera, y el hombre, o usted, o a quien se refiera, paga el tratamiento. Pero después se entera de que este muchacho es huérfano. Así es de que decide adoptarlo como su hijo y le da su nombre o su apellido. Entonces una noche, después de varios meses, usted escucha a ese muchacho llorando sobre su almohada y se acerca a él y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y este muchacho le contesta, papá, estoy preocupado. Me preocupa el mañana. ¿Dónde voy a conseguir comida? ¿Cómo voy a comprar ropa para abrigarme? ¿Dónde voy a dormir? Y entonces el padre se inquieta con mucha razón y le dice, hijo, ¿no te lo he demostrado? ¿No comprendes? Arriesgué mi vida por salvarte. Pagué mi dinero para que te atendieran. Llevas mi nombre. Te llamo mi hijo. ¿Haría todo esto y no atendería a tus necesidades? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. El que no escatimó a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos afanamos, nos preocupamos. Nos preocupamos por el IRS, ahora que vienen los taxes. Nos preocupamos por la educación. Nos preocupamos por la recreación inclusive. Nos preocupamos porque no vamos a tener suficiente dinero. Y cuando tenemos suficiente dinero nos preocupamos porque tal vez no vamos a saber cómo administrarlo. Nos preocupamos porque el mundo se va a acabar antes de que expire el tiempo en el parquímetro cuando estacionamos nuestro carro por ahí. Estamos apurados y sentimos que se nos va a acabar el mundo. No sé si a usted le ha pasado, pero ha visto a personas que se le quedan viendo a alguna mascota como a un perro, ¿sí? Y se le quedan viendo. Algunos hablan con ellos. Pero a veces nos preocupamos tanto, ¿verdad?, que nos les quedamos viendo al perro como diciendo, ¿y qué sigue? Wow. Pues wow. Hermanos, Dios nos salvó, Dios nos ha hecho llegar hasta aquí, hasta acá, en el tiempo, en el proceso de la vida, en el camino de la fe. ¿Para qué? ¿Para que nosotros sigamos en nuestros afanes? ¿Qué decíamos que era el camino de la fe? Es abandonarse totalmente, plenamente, a la voluntad, a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Te salvó Dios para que te afanes? ¿Nos enseñaría Dios a caminar para que después nos vea caer? ¿Se dejaría clavar Jesucristo en la cruz con esos clavos para que después haga oídos sordos a nuestras peticiones, a nuestras oraciones? No. Yo también pienso que no. Porque si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿sí?, ¿cuánto más, dice el apóstol Pablo, cuánto más no nos dará a nosotros lo que necesitamos? Luego, siguen dos preguntas, de culpa y de gracia. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Les voy a contar la anécdota de Juanito. Me gusta mucho esta anécdota porque me familiarizo con él. Juanito es un muchacho que le gusta andar con su resortera, ¿verdad? Y le tiraba piedras a todo, pero a nada le pegaba. Igual que yo. Yo cuando era niño también me gustaba andar con mi resortera colgada aquí en el cuello. Y veía en los árboles que algo se movía y rápido me quitaba la resortera. Pero también a nada le pegaba. Eso sí, se iban bien asustados. Pues resulta que Juanito andaba así con su resortera, tirando piedras y a nada le pegaba. Pero un día entró a la casa de su abuelita, en el patio de su abuelita,
vio el pato favorito de su abuelita y sacó. Acertó. El muchacho se escondió, se asustó y decidió esconder el pato en un montón de leña que había ahí. Pero cuando estaba terminando de esconder el pato, se levantó solamente para darse cuenta que su hermana lo estaba viendo por la ventana. En la cena, cuando terminaron de cenar, le dijo su mamá a Sally, así se llamaba la hermana de Juanito, y le dijo, te toca lavar los trastes. Entonces la hermana dijo, mamá, Juanito me dijo que él los quería lavar. Y luego se voltea con Juanito y le dice, ¿te acuerdas del pato? A Juanito no le quedó más que lavar los trastes. Y no solamente esa noche, muchas noches más. Lo único que tenía que escuchar en sus oídos es, ¿te acuerdas del pato? Un día, decidido a no lavar más trastes, ¿sí?, vino con su abuelita y le contó lo que había pasado. Solamente, hermanos, para percatarse y oír estas palabras de su abuelita. Lo sé, hijo, yo también te vi por la ventana y te perdoné, pero solamente una cosa me preguntaba, ¿hasta cuándo permitirías que tu hermana te siguiera chantajeando con eso? Esto me lleva, hermanos, a meditar en algo. ¿Sabe que hay alguien que constantemente nos acusa delante del Padre? Sí. Y sabe que muchas veces nos dejamos esclavizar por esas excusas, por esas acusaciones. ¿Te recuerdas cuando andabas, cuando dijiste, cuando hiciste? ¿Y nosotros qué hacemos? Agachamos la cabeza. Lavamos platos, dice el hermano. Cuando esas acusaciones llegan al Padre, ¿sabe qué hacemos? Nos agachamos. No queremos ni levantar los ojos, porque muchas de ellas son ciertas. Pero entonces nos acordamos, ¿pero por qué estamos así? Si dice, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos? Porque Dios es el que justifica. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Por el pato, ¿verdad? Por la pedrada que le dimos al pato. Hermanos, Dios ya nos perdonó. Dios ya nos perdonó, pero tenemos un acusador que constantemente viene delante del Padre y Él está observando nada más lo que hacemos y haga de cuenta que está alrededor del juez celestial y está diciendo, míralo, ¿ya lo viste? Y eso que es tu hijo. Y luego dice, ¿y eso qué hizo? ¿Qué se merece? ¿Qué se merece? ¿Qué le vas a hacer? Y cuando nosotros oímos esas palabras, nos agachamos la cabeza y nos dejamos esclavizar por aquel que nos está acusando, cuando Dios ya nos ha perdonado. Esa es la gracia de Dios. Por eso decía, imagínese un juego pirotécnico y luego viene otro más grande y luego viene otro más grande y ahorita ya se van a dejar venir todos los demás. Yo sé que tal vez nos han acusado de mentir, nos han acusado de inmoralidad, de codicia, de ira, tal vez de arrogancia. Y aquel
Acusador solamente está tomando notas. Tratamos de olvidar nuestro pasado, pero Él viene y nos lo recuerda. Tratamos de enmendar nuestras faltas, pero Él viene y te lo impide. Su nombre es Satanás, es el diablo. Es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice Apocalipsis 12:10. Pero dice el Señor, cuando Satanás le dice, ¿y qué le vas a hacer? Mira, ¿qué se merece esto que hizo? Dios no puede hacerse de la vista gorda por los pecados y por las maldades. No, ¿sí? Y Él dice, todo pecado, ¿verdad?, merece su castigo. Esa es la respuesta de Dios al acusador. Todo pecado merece su castigo, ¿sí? Y luego le dice Dios al acusador, pero alguien ya pagó por él. Justicia inmerecida. No la merecemos por la mentira, por la codicia, por la ira, por la vanagloria, por todas esas cosas. No merecemos la justicia de Dios. Pero Dios dice, alguien ya pagó por él. Alguien ya pagó por ti. Cristo ha dado su vida para que tú y yo estemos como justos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, ya que vimos estos juegos pirotécnicos que salieron con las preguntas de Pablo, entonces vienen todo lo demás, el final de aquello. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ninguna de estas cosas. Porque así dice el canto. Y muchos creen que este resumen del apóstol Pablo en el capítulo 8, muchos creen que es un canto de alabanza. Y se han sacado varios cantos de ahí, ¿verdad? Pero creen que en su forma de escritura que es un poema o un canto de alabanza. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y hablando de esto, mencionando esto, ¿verdad? En nuestro camino o en nuestra vida cristiana de justicia, hermanos, necesitamos algo, ¿verdad? O alguien, y este es estar unido a Cristo Jesús. Porque esa es la única garantía que tenemos para la salvación, es la única garantía que tenemos para el perdón, es la única garantía que tenemos para ir al Padre a través de Jesucristo. Pero si nos separamos de Jesucristo, dice, las mismas palabras de Jesucristo son, porque alejados de mí, nada podéis hacer. Pero Pablo dijo, pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, hay muchas cosas que pudieran estar obstaculizando el camino de fe por el cual sigues andando. Tal vez te detiene, tal vez te atranca y no te deja seguir avanzando. Puede ser la enfermedad, como decía nuestro hermano en la mañana en la escuela, pueden ser esos rencores, esos resentimientos, ¿sí? Puede ser la duda tal vez, ¿qué tanto, de veras me ama Dios? ¿Qué tanto me ama Dios? ¿Me ama Dios después de que me vieron tomando esa botella de tequila, decían en la mañana? ¿Será que me sigue amando Dios después de la mentirota que le dije al hermano o a la hermana la otra vez?
¿Será que me sigue amando Dios cuando todavía en mi codicia sigo reteniendo lo que le pertenece a Dios? La duda, hermanos, la duda mata la confianza en Dios. Así es de que no debe de haber en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos podrá separar.